Hola preciados hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Estamos aquí nuevamente juntos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder seguir conociendo más de Él y de su palabra. Ya empezando las horas sagradas, empezaremos con un tema muy importante. Seguiremos leyendo el libro de la historia de la redención, esta vez el capítulo 29 que por título lleva La crucifixión de Cristo. Y en esta historia tenemos una historia muy significativa y de mayor importancia. Para nuestro presente, hoy en día, la crucifixión de Jesús es muy importante porque gracias a Él nos otorgó la salvación. Nos dio un regalo totalmente inmerecido, como hoy día lo conocemos. Y al principio de este capítulo nos cuenta que en aquel momento cuando iban de camino a la cruz, Jesús estaba totalmente desangrando, estaba golpeado, estaba azotado, fue azotado y él estaba casi moribundo. En ese momento, presentes allí estaban discípulos, vecinos que lo conocían a Jesús, y también estaba su madre, acompañado de Juan. Su madre estaba muy destrozada al ver a su propio hijo, María, y me imagino la situación porque hoy en día los padres defienden mucho a sus hijos, lo quieren mucho a sus hijos, y para un padre y una madre es difícilmente para ellos que los vean así en ese momento sufrir es totalmente inaceptable, ¿no? Un padre y una madre siempre va a defender a sus hijos, no va a dejar que lo toquen, que lo insulten, ni mucho menos que lo golpeen, ¿no? Pero en este caso era totalmente desastroso las imágenes que esta madre estaba presenciando. Entonces también tenemos la historia de Simón, que este personaje le ayudó a tomar la cruz de nuestro Señor Jesús porque Jesús no podía hacerlo físicamente, no estaba apto para poder llevar la cruz después de recibir todo el castigo físico que recibió. Tanto de que este hombre dice que pasaba por el lugar y pasaba del lado contrario, ¿no? Y lo obligaron a tomar la cruz, porque la cruz dice que pesaba muchísimo, ¿no? El Señor Jesús ya había desfallecido una vez y otra vez y otra vez. Así que físicamente él ya no podía llevar su propia cruz. Es por eso que también relata en esta historia que Simón tenía muchos hijos y que muchos de ellos también eran discípulos seguidores de Jesús. Y Simón no tenía una relación estrecha con Jesús, ¿no? Él tal vez por ahí escuchaba acerca de él, pero este fue el primer encuentro personal con Jesús, y de este modo lo conoció. Y las muchas gentes que decían crucificadle, crucificadle, eran justamente aquellas personas que le daban alabanzas cuando Jesús entraba por Jerusalén, en el momento en que él estaba sentado encima del animal, y estas personas ahora estaban queriendo su muerte, ¿no? Y es totalmente sorprendente cómo el cambio radical puede llegar a ser en una persona, ¿no? El trabajo de Satanás estaba siendo totalmente efectivo, ¿no? Había muchas burlas, así también como gente que alababa a Dios, daba las gracias por ser sanados, aquellas personas que fueron curados por Jesús, que fueron levantados de las tumbas. En aquel entonces estaban cantando, estaban llorando y estaban reclamando que por qué lo estaban llevando a la cruz y qué fue lo que Jesús hizo para merecer todo esto. Y también María, la madre de Jesús, estaba en espera de que Jesús en algún momento iba a poder librarse
de la cruz, ¿no? Como Jesús tenía poder, como Jesús hacía milagros, también ella esperaba, así como sus discípulos también lo esperaban, que se librase de esta situación. Pero eso no podía pasar porque proféticamente ya estaba escrito y tenía que pasar. Cuando Jesús lo estaban crucificando, relata y narra la historia de este capítulo, que los demás ladrones, porque habían dos aparte de él, estaban siendo crucificados. Ellos empezaron a debatir, ¿no? Estaban forzajeando, como así decirlo, y estaban debatiendo para que no les clavasen aquellos clavos muy grandes. Pero él, como un cordero llevado al matadero, estaba dispuesto a pasar esa tortura y lo hizo solamente por nosotros, aun pensando en cada uno de nosotros. Y él no prestó resistencia. Entonces, llegado ya clavado, dice que los soldados levantaron la cruz y para que se insertara a un espacio de hoyo, de hueco, y ahí se penetrara la cruz. Y eso estaba totalmente preparado para que el castigado, para que el crucificado sintiese mucho más dolor. Y cuando pasó eso, describe allí que Jesús sintió el dolor más profundo que de todo lo que ya había sufrido, ¿no? Es imaginarse todo esto, de verdad causa mucho en el corazón, porque nuestro Señor Jesús, Él lo hizo y tenía que cumplirse todo esto, y lo hizo para salvarnos a nosotros, a las personas y a sus hijos hasta el tiempo del fin, ¿no? Entonces ya la madre de Jesús, en el momento en que estaban los soldados a punto de meterle los clavos en las manos, los discípulos tuvieron que obligadamente sacar a la madre de Jesús, porque iba a ser inaceptable para ella. Tal vez se iba a derramar, a derrumbar de llantos y gritos al ver a su hijo ser crucificado. Y los sacerdotes, olvidándose de su posición sacerdotal, ellos se burlaban y le decían a Jesús: si pudo salvar a muchos, que se salve. Y también los soldados, e incluso también uno de los ladrones que también estaba siendo crucificado, le decía, ¿no? Le decía cosas como: ¿por qué no nos salvas? Sálvate a ti mismo si eres el Cristo y sálvanos a nosotros. Mas sin embargo, el otro ladrón le decía: ¿no te da vergüenza? Nosotros bien merecido tenemos este castigo, pero él no ha hecho nada. Entonces fue allí cuando también entró el Espíritu en este ladrón y pudo reconocer al Salvador como su Redentor, ¿no? Entonces es ahí cuando el ladrón le dice a Jesús: Señor, en aquel momento cuando subas a tu reino, acuérdate de mí. Y es ahí donde Jesús le responde y le dice: ciertamente hoy te digo que estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Y es ahí muchos de los espectadores también pudieron, al escuchar todo esto, pudieron convertirse, ¿no? Porque ver esa escena y escuchar todo eso, yo creo que impactó a los corazones de aquellas personas que estaban viendo esa escena, ¿cierto? Y el Señor clama una oración al cielo, a su Padre, y le dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento Él se estaba refiriendo
a todos los presentes, a los que iban a venir y también a los hijos que iban a estar hasta el fin del tiempo, ¿no? Para todos los pecadores del mundo. Fue allí también donde los vestidos de nuestro Señor Jesús fueron echados a suerte por los soldados, y esta parte también ya estaba profetizado en el libro de Salmos, y ya estaba profetizado desde mucho antes que esto pasara. Y en ese momento se pudo ver una lección de amor filial, porque llegado un momento, la madre junto con Juan volvieron a la escena de crucifixión, porque la madre no pudo separarse mucho tiempo de su hijo, así que volvió al mismo lugar. Entonces igual estaba allí presente la madre de Jesús y también Juan. Fue ahí cuando Jesús se refirió a su madre: «He aquí tu hijo». Y también miró a Juan y le dijo: «He aquí tu madre». Y Juan, el discípulo Juan, supo exactamente a qué se estaba refiriendo Jesús y qué tarea le estaba dando. Es así como también el Señor nos demuestra que debemos tener amor filial y debemos preocuparnos también por nuestros seres queridos en momentos muy necesarios. Entonces también el Salvador, llegado el momento, Él sintió sed. Fue por eso que Él dijo: «Tengo sed». Y se le alcanzó una esponja con un líquido que era vinagre y hiel. Al momento de ingerirlo, Él lo rechazó. Entonces, pasado ese momento, su cuerpo ya no podía más, empezó a agonizar. Todo su cuerpo estaba totalmente derrumbándose. Su cuerpo ya no podía resistir el dolor, así que empezó a agonizar. Y en ese momento, el Señor, el Padre Celestial, tanto los ángeles y como la naturaleza también, no podían ver esas escenas. Tanto así que dice que los ángeles se cubrieron el rostro. El sol no quería presenciar esa escena, y en ese momento se empezó a oscurecer. Ya el lugar de la crucifixión se empezó a oscurecer, y todo esto era totalmente extraño, incluso hasta para las personas que estaban viendo aquella escena. En ese momento también bajaban relámpagos, como el lugar ya estaba oscureciéndose, también habían unas nubes muy espesas que estaban rodeando el lugar. Entonces, viendo todo esto, aquella persona, ¿no? Jesús, quien había estado por mucho tiempo sanando a enfermos, a cojos, a ciegos, resucitando gente de las tumbas, y también sanando muchas enfermedades. Aquella persona que no merecía este terrible castigo. En fin, el Señor, Él estaba haciendo la tarea de un sustituto, porque nosotros teníamos que recibir ese castigo. Pero no había quien pudiera hacer esta tarea. Entonces, Él estaba allí sufriendo en lugar de nosotros y cubriendo todos los pecados, empezando desde Adán hasta ese momento, y también para todos los que luego a Él lo aceptaran. Él estaba sufriendo y pagando nuestras culpas. Y es ahí donde el Salvador exclama a su Padre diciendo: «Elohim, Elohim, Elohim, lama sabactani», que significa: «Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Entonces, en aquel lugar donde había todavía oscuridad, llegó el sol y
la oscuridad se empezó a desvanecer. Aún seguían las nubes y seguía un poco de oscuridad en el lugar de crucifixión, cuando de repente se desvaneció toda la oscuridad y el sol salió completamente. En ese momento Jesús exclamó: «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». De repente apareció un halo muy luminoso que se direccionó al rostro de Jesús. En ese momento, de pronto, el Señor Jesús inclinó su rostro hacia su pecho y murió. De repente se rasgaron el velo que estaba en el templo, y ahí mismo también estaban los sacerdotes frente al velo, y dice que el velo era de un material de buena calidad y era un velo totalmente fuerte, ¿no? Era muy grueso y era casi imposible de romperse. Y aquella mano que había escrito en los muros del reino de Balsasar, ahora aquella misma mano también había rasgado el velo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces empezó a temblar los pies de aquellos sacerdotes que estaban también presenciando en aquel lugar. De repente hubo mucha alegría en el cielo. Los ángeles estaban muy contentos porque el Señor había vencido y el reino de Satanás había quebrantado. Satanás sabía que había perdido la batalla y que ya no tenía lugar a la salvación. Según el espíritu de profecía, recalca que hasta ese momento el tiempo de gracia para Satanás había terminado. Juan, uno de los discípulos de Jesús, estaba preocupado por qué se iba a hacer luego, ¿no?, con el cuerpo de Jesús y cómo poder también darle un sepulcro digno. Entonces él sabía que no iba a poder tener influencias y que su petición de poder llevarse el cuerpo a Jesús para darle un sepulcro digno no iba a poder ser concedido ni por los judíos y mucho menos tampoco de Pilato. Fue allí entonces donde también José de Arimatea y Nicodemo, personas que tenían altos cargos en el Sanedrín y era gente muy rica y muy influenciadora, ellos hablaron con Pilato y le exigieron el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces fue allí donde José de Arimatea le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, y ya de allí Nicodemo fue el personaje que trajo mirra y aloes. Entonces estos preparativos fueron tan costosos, y la mirra y todo el material que se utilizó, el lino con el que cubrieron a nuestro Señor Jesús con mucha delicadeza y con mucho cuidado, fueron preparativos que fueron tan costosos que dice que ni para otro hombre en toda Jerusalén iba a poder ser dado este tipo de atributos, ¿no? Entonces ahí vemos la preocupación también de estos personajes y también de las mujeres judías, mujeres que estaban de parte de nuestro Señor Jesús, que también velaban ahí en la cruz y también velaban en una tumba en la cual era tumba preparada para José de Arimatea. Bueno, él tenía preparado esta tumba para él, y la tumba era totalmente nueva, antes no había muerto alguno, así que esta tumba era preparada para él mismo, ¿no? Pero llegada esta ocasión, entonces él puso la tumba, ahí el cuerpo de Jesús, ¿no? Y lo preparó todo
para el sepulcro de Jesús. Entonces en este momento, en esos momentos, los judíos, aún así, habiéndolo matado los fariseos, los sacerdotes y la gente que odiaba a nuestro Señor Jesús, dice que en el momento en que murió Jesús en la cruz, aún su odio, el odio que ellos tenían contra nuestro Señor Jesús, la maldad en sus corazones todavía no fueron apagados. Entonces ellos igual empezaron a decir y a hablar con Pilato, diciéndole que Jesús, cuando estaba vivo, él decía que iba a resucitar en 3 días. Entonces manda guardias al sepulcro de Jesús, no vaya a ser que los discípulos saquen el cuerpo de Jesús y digan después que el Señor ya ha resucitado, ¿no? Entonces todavía la maldad en los corazones de estos personajes todavía no estaban satisfechos y aún seguían odiando a nuestro Señor. Entonces fue por eso que Pilato ordenó una comitiva de guardias a resguardar la tumba, ¿no? Y todo esto fue incluso el plan, el proyecto, fue incluso más glorioso, ¿no?, al plan de redención, porque todo esto apoyaba la resurrección absoluta y sin ninguna clase de truco, ¿no? Porque había gente que, claro, también podía pensar de que fue toda una farsa, una mentira, en realidad el Señor no resucitó, pero ya estando allí los guardias, se vio más seria la cosa, ¿no? Y más creíble también. Entonces, mis apreciados hermanos, en estos momentos el Señor también nos hace un llamado con todo este estudio que hemos tenido. Nos hace un llamado nuevamente y lo hace cada día al levantarnos, que profesemos su fe, creamos en lo que Él creyó todo este tiempo, en lo que es el plan de salvación, el plan de redención más conocido, y de que sepamos, porque Él cada día nos invita a poder arrepentirnos, a volvernos a Él, a estar preparados para cuando Él llegue en aquel día. Entonces Él nos sigue invitando y aún está así, hoy en día está en el lugar santísimo, dispuestos a ser nuestro abogado, a ser nuestro mediador, a ser nuestro representante delante de Dios, a presentar nuestros pecados para que sean perdonados. Hoy en día tenemos el privilegio, el regalo y la salvación están en nuestras manos. Es solamente de aceptar a nuestro Señor Jesús y confesarnos con sinceridad todos nuestros pecados para ser aceptados y aún así preservar nuestros nombres en el libro de la vida. Que el Señor nos ayude a seguir adelante en esta fe que aún profesamos y que seguiremos haciéndolo hasta el fin del tiempo. Que el Señor nos bendiga. Amén.